Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de trigonometría. El tema de hoy es razones trigonométricas de ángulos agudos. A partir de seno de alfa es igual a 5 sobre 13. 5 es el cateto opuesto y 13 es la hipotenusa. Graficamos nuestro triángulo. A alfa se le opone 5 y la hipotenusa es 13. Para hallar el valor del lado AC, aplicamos el teorema de Pitágoras. Despejamos el valor de AC. AC sería 12. Tenemos que hallar las otras 5 razones trigonométricas. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente de alfa es 12. La hipotenusa es 13. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 12 entre 13. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es 5 y el adyacente es 12. Por lo tanto, la tangente de alfa es igual a 5 entre 12. La cotangente de alfa es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es 12 y el opuesto es 5. Por lo tanto, la cotangente de alfa será igual a 12 entre 5. La secante de alfa es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa? Es 13 y el adyacente es 12. Por lo tanto, la secante de alfa será igual a 13 sobre 12. La cosecante de alfa es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa es 13 y el cateto opuesto es 5. Por lo tanto, la cosecante de alfa será igual a 13 entre 5. Ejercicio 2. Se tiene el ángulo alfa agudo. Además, la tangente de alfa es igual a 2/3. Hallar el valor de E. La tangente de alfa es 2/3. El número 2 sería el cateto opuesto y el 3 el cateto adyacente. Graficamos el triángulo ABC. El cateto opuesto es 2 y el cateto adyacente es 3. Aplicamos Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa sería raíz de 13. Hallamos el valor de seno de alfa y de coseno de alfa. El seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es 2 y la hipotenusa raíz de 13. Entonces, el seno de alfa será igual a 2 sobre la raíz de 13. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? Es 3 y la hipotenusa es raíz de 13. Por lo tanto, el coseno de alfa será igual a 3 entre la raíz de 13. Hallamos el valor de E. E es igual al seno de alfa por el coseno de alfa. Reemplazamos los datos. E será igual a 2 sobre la raíz de 13 por 3 entre la raíz de 13. 2 por 3 es 6. Raíz de 13 por raíz de 13 es 13. Por lo tanto, E es igual a 6 entre 13. Ejercicio 3. En un triángulo ABC recto en C se cumple que el seno de A por el seno de B es igual a 1/5. Calcular la tangente de A más la tangente de B. Graficamos el triángulo ABC. Al ángulo A se le opone el lado A en minúscula. De igual manera para los otros ángulos. Al ángulo B se le opone B en minúscula. Y al ángulo C se le opone C en minúscula. Nos dicen que el seno de A por el seno de B es igual a 1/5. El seno de A es igual
a A entre C. Y el seno de B es igual a B entre C. Recuerda, el seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Multiplicamos las fracciones. A por B entre C al cuadrado será igual a 1/5. Entonces, C al cuadrado entre AB será igual a 5. Aplicamos el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Reemplazamos el valor de C al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado entre A por B será igual a 5. Esta fracción la podemos expresar como una suma de fracciones. Simplificamos A. A al cuadrado entre A es A. B al cuadrado entre B es B. Entonces, A entre B más B entre A será igual a 5. A entre B es igual a la tangente de A. B entre A es igual a la tangente de B. Por lo tanto, la suma que nos piden será igual a 5. Ejercicio 4. Se tiene un ángulo alfa agudo. Además, el coseno de alfa es igual a 24 entre 25. Hallar el valor de E. El coseno de alfa es igual a 24 entre 25. Entonces, 24 será el cateto adyacente y 25 la hipotenusa. Graficamos el triángulo ABC. El cateto adyacente a alfa es 24 y la hipotenusa es 25. Aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor del lado AB. AB sería 7. Hallamos secante de alfa y tangente de alfa. La secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa? 25. Y el cateto adyacente, 24. Entonces, la secante de alfa será igual a 25 entre 24. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es 7. Y el adyacente es 24. Entonces, la tangente de alfa será igual a 7 entre 24. Reemplazamos en la expresión E. La secante de alfa es 25 entre 24 y la tangente de alfa es 7 entre 24. Restamos. E será igual a 18 entre 24. Simplificamos sexta y sexta. Nos quedaría que E es igual a 3/4. Ejercicio 5. En un triángulo ABC, recto en C, calcular la siguiente diferencia. Graficamos el triángulo ABC, recto en C. Ya sabes que al ángulo C se le opone el lado C en minúscula. Al ángulo B, el lado B en minúscula. Y para el ángulo A se le opone el lado A en minúscula. La cosecante de A será igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa es C y el cateto opuesto es A. Por lo tanto, la cosecante de A será igual a C entre A. La cotangente de B es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente es A. El cateto opuesto es B. Por lo tanto, la cotangente de B será igual a A entre B. Reemplazamos en la expresión que nos están pidiendo calcular.